Su saludo. Y asimismo, como reiteradamente lo hacemos, presentamos una invocación a Dios para que nos tutele, nos guarde, nos libre de esta pandemia que se ha ensañado con el mundo. Bienvenidos. En la última clase iniciamos la exposición concerniente a los derechos reales de mero goce y dijimos que en Guatemala nuestra legislación se orienta por una clasificación doctrinaria italiana que divide a los derechos reales en tres grandes grupos. Los derechos reales plenos, en donde aparece el dominio, ya que los derechos reales plenos son los que confieren precisamente la potestad de gozar de un bien y de disponer del mismo. Luego tenemos los derechos reales de mero goce, en donde única y exclusivamente se confiere el goce, pero no la disposición. Y señalamos que en los derechos reales de mero goce figuran 4 figuras, que son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. El tercer grupo, ya lo sabemos, es el que configuran los derechos reales de garantía, en donde aparece la hipoteca y la garantía mobiliaria. Pero estamos examinando los derechos reales de mero goce, que, como repito, son 4 figuras: usufructo, uso, habitación y servidumbre. Y empezamos analizando el usufructo, señalando que es un derecho que permite que una persona disfrute de un bien ajeno, aprovechándose de sus frutos durante cierto tiempo. Hablamos de que el origen del usufructo es romano, como la mayor parte de instituciones que están ubicadas en el contexto del derecho civil. Y señalamos que era para tutelar a las viudas, que en razón de la especial configuración de la familia en Roma, quien heredaba el patrimonio y el liderazgo cuando fallecía el pater familias era el hijo mayor. Se respetaba la primogenitura, pero las mujeres, las viudas, quedaban desamparadas. Y para que eso no ocurriese dentro del contexto de los patricios, es decir, de los nobles, se le otorgaban ciertos bienes para que los disfrutara durante el resto de su vida, y cuando ella fallecía, los bienes retornaban al patrimonio del pater familias. Hablamos de los elementos del usufructo, que son precisamente el propietario, a quien se le llama nudo propietario, en evocación y recuerdo de esa figura en Roma, en la cual se presentaba el propietario atado de manos. Era un nudo propietario porque no tenía poder de disposición, y el beneficiario. Dijimos que los bienes que pueden ser objeto de usufructo son todos, muebles e inmuebles, incluso derechos, y que la forma de constituirlo es notarialmente, ¿verdad? Hay que acudir con un notario y hay que inscribir esta figura en el registro de la propiedad. Hablamos de la clasificación del usufructo, dijimos que hay un usufructo simple, un usufructo múltiple, el cual puede ser simultáneo o sucesivo. Dijimos que hay usufructo sobre bienes no consumibles, que es el propio usufructo, y sobre bienes consumibles, que es el cuasi usufructo, legislado en el artículo 713, o el que platicamos, que hay usufructo a plazo o a término y usufructo vitalicio. Y finalmente hablamos de las formas en que concluye el usufructo. Hoy vamos a hablar de estas figuras que son el uso, la habitación y la servidumbre. El uso y la habitación, como lo advertiremos, es una manifestación de derechos reales sumamente breve que han perdido actualidad. Entonces, seguidamente les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. Que ya lo tienen en la pantalla, ¿verdad? Ya, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Bueno, primero vamos a hablar del uso y la habitación, que es una
exposición realmente breve, porque como explicaremos, es una figura o son dos figuras que han caído en desuso y por tal razón tienden a desaparecer, que es lo que señalamos en el numeral 1. Fíjense que en el numeral 1 explicamos o evocamos algo que ya puntualicé hace unos minutos, que el uso y la habitación son dos figuras cuyo origen es romano. Ya hemos señalado en diversas oportunidades, y lo hacemos ahora nuevamente, que Roma fue una cultura jurídica por excelencia y que la mayor parte de figuras de instituciones que se sitúan en el derecho civil actual provienen del derecho romano, y estas sí son de pura raigambre romana. Pero como existe el usufructo, y el uso y la habitación se parecen mucho al usufructo, tienden a desaparecer. La verdad es que se usan ya muy poco. Hay reminiscencias de ellas en la práctica, pero obviamente existiendo una figura tan compleja y tan sólida como es el usufructo, es la que se emplea. Eso es lo que señalamos en el numeral 2, que son figuras muy poco utilizadas y que propician confusión con el usufructo. Fíjense que la primera confusión que propician es que algunas personas creen que se trata de un derecho que se llama uso de habitación, pero no, son dos. El uso y la habitación son dos figuras, precisamente están separados por una conjunción disyuntiva que es la que enuncia una separación, ¿verdad? Entonces ya dijimos que es de ancestro romanista, que es poco utilizada, tienden a desaparecer, y ahora señalamos que son dos figuras. Fíjense que se confunden demasiado con el usufructo, como lo señalamos en el numeral 3. Y por eso algunas personas, algunos autores, algunos profesores les han denominado desde siempre como pequeños usufructos. Aquí vamos a tratar de definirlos brevemente, que no hay mucho que decir. Fíjense que cuando se pregunta sobre la diferencia que existe entre uso de habitación, hay una respuesta como histriónica que se formula, ¿verdad? Porque parece que se estuviera jugando cuando se enuncia, pero su contenido es veraz. Se dice, ¿qué diferencia hay entre el uso y la habitación? Y la respuesta es, por el uso se usa y por la habitación se habita. Como les repito, parece que se estuviera haciendo una manifestación histriónica, pero en efecto es así. El uso es la utilización de un bien mueble o inmueble. Se utiliza un bien mueble o inmueble de ajena pertenencia y se posibilita que se aprovechen algunos frutos, no todos los frutos, como es en el usufructo. En el usufructo se utiliza un bien de ajena pertenencia y se puede utilizar todos los frutos naturales, los frutos industriales y los frutos civiles, que fueron de los que hablamos en la última oportunidad. Aquí no, aquí se pueden usar bien, utilizar bienes muebles o inmuebles y aprovecharse de algunos frutos. La habitación es una figura más circunscrita. Fíjense que en España, donde se utilizó durante un buen tiempo, sobre todo a finales de la Edad Media y tal vez principios de la Edad Moderna, la habitación era conocida como posada. Cuando se le concedía a alguna persona la posibilidad de pernoctar en una casa que no era la suya, se le daba posada, pero el nombre jurídico era habitación. Así como las posadas decembrinas, ¿verdad?, en donde va José y María y buscan en dónde dormir y les permiten quedarse en cierto lugar. Pues esa es la habitación. El derecho de habitación consiste en la facultad que se le confiere a una persona que se llama habitacionista para que ella y su familia vivan de manera gratuita, temporal y sin aprovecharse de ningún fruto en un inmueble. Se le da permiso para que duerman allí, básicamente. Entonces, repito, el uso es la posibilidad de usar un bien mueble o inmueble y de aprovecharse de algunos de sus frutos. La habitación no. La habitación
es la posibilidad de pernoctar, de habitar un bien durante cierto tiempo. Se le da permiso gratuitamente para que estén unos días ahí el habitacionista y su familia. Lo atañedero al uso de habitación está regulado a partir del artículo 745, que yo les pido que ubiquen para que lo leamos rápidamente. A partir del artículo 745. ¿Ya lo tienen a la vista? Listo, Lick. Muchas gracias. Dice el artículo 745 lo siguiente. Lick, ¿lo puedo leer yo? Por favor, si fuera tan fina. Muchas gracias. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Entonces, el usuario puede servirse de cosa ajena y aprovecharse de algunos frutos en cuanto basten, dice, para las necesidades del usuario y de su familia. Ahora leamos, por favor, el contenido de la habitación. ¿Sigo yo? Por favor, sí. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Muchas gracias, muy amable. Y ahora léame el 748, por favor. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Muchas gracias. Entonces, fíjense que son derechos personalísimos. Porque si yo le doy permiso a una persona para que pernocte en mi casa o en una casa de mi propiedad que la tengo desocupada, él no puede dar en arrendamiento parte de la casa, porque se le confirió para que la disfrute él y su familia durante cierto tiempo y de manera gratuita, sin aprovecharse de ningún fruto. En la habitación no se puede usar ninguno de los frutos. Sí se pueden usar, sí se pueden aprovechar en el caso del uso, y como repito, recae sobre bienes muebles o inmuebles, pero tampoco es transmisible. Ahí se pueden aprovechar algunos frutos, pero no todos. Eso es lo atañedero. Fíjense que es relativamente breve, ¿verdad? En 6 artículos se regula lo relativo al uso y a la habitación, que les vuelvo a señalar, son figuras muy añejas, longevas, que tienden a desaparecer, ¿verdad? Ya casi no se utiliza. Vamos a hablar ahora de una figura que sí se utiliza, es la servidumbre. Y para el efecto, quiero que me hagan ustedes el favor de leer el artículo 752, en donde se define qué es la servidumbre. Tal vez la dama que me hizo el favor de leer hace un minuto tendría la fineza de leer el artículo 752. 752, concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de 2 fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, al que la sufre predio sirviente. Muchas gracias. Fíjense que la lectura del artículo así en abstracto no permite colegir con exactitud en qué consiste la servidumbre. Por eso vamos a utilizar esta imagen. Hay 2 fincas. La finca A, como ustedes la ven, y la finca B. La finca A tiene una enorme ventaja. Como ustedes pueden verlo, está cerca de la carretera. La carretera ahí está a un paso de Perico, ¿verdad? Entonces, la producción de la finca A, el cultivo de la finca A, la cosecha de la finca A, la sitúan en los camiones y sin ninguna dificultad ya están en la carretera. Pero la finca B no. La finca B no tiene acceso directo a la carretera,
que aparece a la izquierda, ¿no? Para llegar a la carretera tiene que dar una enorme vuelta, ¿verdad? Como de 200 kilómetros, en un mal camino, un camino de terracería, que con el invierno se pone lleno de cráteres, lleno de agujeros, ¿verdad? Se perjudican los vehículos y es un lugar muy peligroso, allí asaltan. Entonces, para el propietario de la finca B es una enorme desventaja estar alejado de la carretera. Repito, hay dos fincas, la finca A y la finca B. La finca A está cercana a la carretera, puede salir a la misma en cualquier momento, cosa que no ocurre con la finca B, que está separado de la carretera y para llegar tiene que dar una enorme vuelta de muchos kilómetros con el riesgo de que los vehículos se arruinen o que los asalten. Entonces, el dueño de la finca B conversa con el dueño de la finca A y le dice, mira, fíjese que yo tengo un enorme problema, tú ya lo conoces, no puedo sacar mi mercadería de manera directa a la carretera, tengo que dar una enorme vuelta, los camiones se perjudican, se arruinan, y aparte hay muchos delincuentes, asaltan en el camino. ¿Por qué no me permites constituir una servidumbre en tu terreno y yo te pago por ella? Y se constituye este camino que está arriba donde dice servidumbre de paso, servidumbre de paso. Y convienen en que la va a utilizar durante unos 2 años y va a pagar una cuota por ello. Entonces se constituye la servidumbre y el dueño de la finca B tiene acceso a este camino y saca también directamente su cosecha a la carretera. Entonces, a la finca A se le llama predio sirviente, porque le está prestando un servicio a la finca B, y a la finca B se le llama predio dominante. Y ese camino que se abrió aquí para que los camiones de la finca B salgan a la carretera se llama servidumbre de paso. Eso es una servidumbre. Entonces, como ustedes pueden ver, si leen de nueva cuenta el artículo, dice, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Y el último párrafo dice, el inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre que se llama a la finca B la que dio el permiso y concede ese beneficio se llama predio sirviente porque está constituyendo un servicio. Hay muchas personas y la mía también. Vean en el segundo párrafo, dice, sin embargo, el propietario de 2 fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Eso luce pues inexplicable, porque si la finca A y la finca B son de un mismo propietario, ¿por qué se va a constituir una servidumbre? ¿Verdad? No hay necesidad, porque como son del mismo dueño, puede pasar por la finca A cuando él quiera. Es como que si yo mismo me hiciera un préstamo, ¿verdad? Me prestara yo mismo 100 quetzales y me saco 100 quetzales de una bolsa y me los echo en la otra bolsa. Yo no me puedo hacer un préstamo a mi propia persona. Entonces, de igual forma, eso de constituir una servidumbre, un mismo propietario, es algo irregular, pues luce como ilógico, pero es por razones registrales, dicen algunos, ¿verdad? Lo cierto del caso es que para efectos de lo que acabo de decir, para que haya una servidumbre en rigor es menester que haya 2 fincas de distinto propietario y una concede un servicio a la otra, la que lo concede se llama predio sirviente y la que lo recibe se llama predio dominante. Los elementos que participan en la relación de servidumbre son 2 propietarios, ¿verdad? 2 propietarios diferentes. Uno es propietario de un predio que se llama, como ya señalé, el predio sirviente y otro es el predio dominante, pero de todas maneras aquí hacemos referencia a lo que dice el artículo 752, que el propietario de 2 fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Y los elementos objetivos son 2 inmuebles.
Uno sobre el que se constituye la servidumbre, que repito, se llama predio sirviente, y otro en beneficio del cual se constituye la servidumbre, que se llama predio dominante. Lógicamente, para constituir la servidumbre debemos acudir con un notario, ¿verdad? Vamos a su oficina y él redacta una escritura en donde se constituye la servidumbre. Ya dijimos que una escritura pública es un instrumento que solo podemos redactar los notarios, en un papel especial que se llama papel protocolo, que solo le venden a los notarios. Y el testimonio de esa escritura hay que inscribirlo en el registro de la propiedad. Ahí se inscribe la servidumbre. Ahora veamos la clasificación de las servidumbres. Aquí estamos trayendo a cuenta una clasificación relativamente amplia, pero si ustedes consultan algunos textos, se van a percatar que hay algunas clasificaciones muy profusas, larguísimas, ¿no? Por la naturaleza de los predios, las servidumbres pueden ser urbanas y rústicas. Urbanas cuando se constituyen en un sector urbano, ¿verdad?, en provecho de un edificio, y rústicas cuando se constituyen en provecho de un predio sin edificar. La verdad es que esta clasificación pues ya solo tiene un valor histórico, como lo consignamos ahí, ya está pasada de moda, ¿verdad? En la actualidad, como lo consigné ahí, no tiene relevancia. Durante alguna época fue muy atendida, por cuanto que en efecto existían sectores urbanos de una gran cantidad de ámbitos a los que se les denominaba rústicos o rurales, pero ahora el urbanismo ha crecido, ¿verdad?, aún en un país tercermundista como el nuestro. Esta clasificación sí es importante. Hay servidumbres positivas y servidumbres negativas. Las servidumbres negativas son las que se refieren cuando yo permito que hacer algo a un tercero, y negativas cuando se refieren a una omisión. Las servidumbres positivas se refieren a una acción y las negativas a una omisión. Ahorita les voy a ejemplificar. Por ejemplo, volvamos a la imagen. La servidumbre de paso es una servidumbre positiva porque se refiere a una acción. ¿Cuál acción? El propietario de la finca B puede salir por este espacio con sus camiones. Esa es una acción. Esas son servidumbres positivas. Pero hay servidumbres negativas, que son las que se refieren a una omisión. Aquí dicen el 3.2.2, que son las que prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito realizar. Les pongo un ejemplo. La llamada servidumbre de luces. ¿En qué consiste? Imagínense que yo vivo en un paraje boscoso, ahí tengo una casa y tengo algunos vecinos, ¿verdad? Pero aún es un lugar en donde se respira aire puro, y matutinamente salgo a la ventana de mi habitáculo, ¿verdad?, y miro el maravilloso paisaje, el volcán de agua, una zona boscosa, ¿verdad?, y oigo los trinos de los pájaros, etc. ¡Ah, qué maravilla!, ¿verdad? Pero de repente mi vecino empieza a edificar un muro y me va a tapar la ventana, ¿verdad? Dios mío, digo yo, ¿verdad? No solo me va a impedir ver este maravilloso paisaje, sino que esta va a ser una habitación en donde no entre la luz. Entonces yo le hablo y le digo, mira, fíjate que tú me vas a tapar si levantas el muro. Constituyamos una servidumbre en la que tú te comprometes en 5 años o en 10, pues, a no edificar ningún muro para no taparme la vista, ¿verdad?, esta que se contempla de aquí de mi terraza. Entonces, esa es una servidumbre negativa. El propietario bien podría levantar el muro, ¿verdad?, pero nosotros convenimos en que él me va a servir, no edificando, no haciendo nada, para no taparme. Esa es una servidumbre negativa. Pero también por el ejercicio hay servidumbres continuas y discontinuas. Las servidumbres continuas son aquellas cuyo uso es incesante. ¿Qué quiere decir incesante?
Les pregunto. Que no se detiene. Que no acaban. Que no se detiene, que no acaba. Eso es. Entonces, las servidumbres continuas se refieren a aquellas en donde el servicio no se detiene, que no acaba. Por ejemplo, una servidumbre de acueducto. Mi vecino necesita surtirse de agua y tiene que pasar la tubería o el acueducto del agua por mi propiedad, y es una servidumbre continua porque el agua no se detiene, todo el día pasa en la tubería, ¿verdad? Entonces, esa es una servidumbre continua porque su uso es incesante. Venturosamente ahí hay agua todo el tiempo. Y las servidumbres discontinuas son las que se usan a intervalos, como la servidumbre esta que yo les acabo de ejemplificar, la servidumbre de paso. El dueño de la finca B solo tiene 2 camiones, y uno pasa en la mañana y otro pasa en la tarde. Hay días que no pasa ningún camión, ¿verdad? Entonces, esa es una servidumbre discontinua porque no se usa siempre. Las servidumbres continuas son, como repito y como ustedes me acaban de explicar, las que su uso es incesante. Luego tenemos las servidumbres aparentes y no aparentes. Dice el 5.1 que las servidumbres aparentes son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores. Por ejemplo, la servidumbre de paso a la que nos acabamos de referir. El propietario de la finca B construyó un camino donde van a pasar sus camiones, está pavimentado, tiene hasta signos que anuncian la existencia de la servidumbre. Todo el mundo sabe que es un camino porque ahí está, ahí pasan los camiones. Esa es una servidumbre aparente porque se ve, se anuncia por signos exteriores, pero hay servidumbres no aparentes, que son las que no presentan indicios de existencia. Hace unos minutos les hablaba yo de la servidumbre de acueducto, está enterrada, ¿verdad? La servidumbre, ahí está la cañería donde pasa el agua, pero no se mira. Entonces es una servidumbre no aparente. Las aparentes son las que se miran, las que se anuncian y están continuamente a la vista. Las no aparentes no se miran. Y finalmente, por el móvil que las genera, hay servidumbres legales, que son aquellas que establece la ley indefectiblemente, ¿verdad? Hay una comunidad que está totalmente aislada y para llegar a la carretera tiene que pasar por una finca, entonces por ley se emite un acuerdo gubernativo en donde se establece que debe facilitarse el paso de esa comunidad. Entonces, esa es una servidumbre legal, porque la ley la establece. Y las servidumbres voluntarias son aquellas que surgen de la voluntad de las partes, así como en el ejemplo que pusimos, ¿verdad? El señor, para no ir a dar esa vuelta de 200 kilómetros, le habla a su vecino y le dice, firmemos un contrato. Y el otro señor voluntariamente acepta, ¿verdad? Entonces, cuando las partes se ponen de acuerdo y no hay necesidad de que se emita una disposición legal, esas son servidumbres voluntarias. Ahora, ¿cuáles son las características o los caracteres de las servidumbres? Les voy a pedir también que las leamos. A ver quién me hace el favor de leer los artículos 755 y 756. Vean antes, en el artículo 754 está la clasificación de las servidumbres. Solo que aquí dice que son continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes. Pero nosotros hablamos de positivas y negativas, porque esta es una clasificación doctrinaria. La clasificación legal solo incluye 4. Ahora vamos a hablar de los caracteres o características de las servidumbres. A ver, si me hace favor alguien de leerlo, le pido a Karina Sánchez que me haga el favor de leerlo. Los artículos 755 y 756. Con mucho gusto, licenciado. Muchas gracias. Artículo 755. Sí. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre
continúa, ya activa, ya pasivamente en el predio en que estaba constituida hasta que legalmente se extinga. Gracias, Karina. Detengámonos ahí. 756 también me dijo. Sí, pero solo voy a explicar esto y ahí me hace el favor de leer. Fíjense que la inseparabilidad se refiere al hecho de que las servidumbres están adheridas, adscritas, pegadas, pues, al inmueble en donde se constituyó. Aquí esta servidumbre se constituyó sobre la finca A. Imaginémonos que el dueño de la finca A vende la finca, se la vende a otra persona. Él no puede decir, yo me voy a llevar esta servidumbre. No se puede. Está adscrita a este bien. Se constituyó y va a terminar cuando el plazo de la misma concluya. Se constituyó por 5 años. Entonces, la inseparabilidad es que la servidumbre se constituyó sobre el bien. Aunque mude de dueño, dice el artículo, ¿verdad? La servidumbre no termina hasta que concluya el plazo. Si me hace favor, léanme el artículo 756. Muy bien, licenciado. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se dividen el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. Fíjese que... Para servirle, licenciado. Muy amable, ¿no? Gracias. La finca A. Imaginémonos que el propietario de la finca A vende la mitad. Entonces aquí ya no solo está la finca A, sino la A1, digamos, ¿verdad? Entonces, la servidumbre, aunque la finca se haya dividido, se mantiene inalterable. No puede decirse que la servidumbre solo prevalece sobre la finca A, sino que el nuevo dueño tiene que tolerarla. La servidumbre concluirá cuando termine el plazo. Entonces son inseparables y son indivisibles. Esas son las dos características. Hablemos de cómo se constituyen las servidumbres. Las servidumbres pueden constituirse por determinación legal, porque la ley las establezca. Aquí les señalé yo las que señala nuestro código, ¿verdad? Por ejemplo, la de acueducto está en el artículo 760, que lo leo. Dice, y ustedes también, por favor, vean. Dice, servidumbre de acueducto. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzosa, porque es legal, ¿verdad? De acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Luego está la servidumbre de paso, que está hasta el artículo 786, que es de la que hablamos hace unos minutos. Luego tenemos en el artículo 795 la relativa a la comunicación. En el 796 la servidumbre de conducción de energía eléctrica y en el 790 la servidumbre de desagüe. Aquí están también en el 781 la servidumbre de abrevadero y saca de agua y la servidumbre de estribo en el 778. Fíjense que la servidumbre de abrevadero y de saca de agua pues todavía se utilizan mucho. Dice, las servidumbres forzosas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío previa a la indemnización correspondiente. Imaginémonos que hay un sector, pero definitivamente y la obtención del agua, ¿verdad? Que son cérticas. Entonces, el propietario de un inmueble en donde sí haya un afluente, un nacimiento de agua, ¿verdad? Un manantial, entonces él, por determinación legal, porque la ley lo impone, tiene que permitir que, digamos, las reses vayan a abrevar, ¿verdad? A beber al agua que él tiene, claro, previa indemnización, y que
puedan sacar agua y llevarlas, ¿verdad? Es un sector definitivamente imposibilitado de obtener ese vital recurso. Y la servidumbre de estribo está regulada en el artículo 778. Ese artículo dice servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarlas. Para obtener energía, se va a construir una presa. Pero de los lados del río donde se va a construir la presa y se va a levantar el muro, encontramos fincas que son de dos propietarios. Entonces, para construir el estribo en donde se aferre ese muro, tiene que dar su anuencia a través de la servidumbre los respectivos dueños. Puede ser que solo en un lado o puede ser que en los dos lados. Esa es la servidumbre de estribo. Por voluntad humana es el artículo 758 que hablamos, que tiene lugar cuando dos personas sin necesidad de que se le imponga la ley convienen, como en el ejemplo que les puse, en dar por concluida la servidumbre, ¿verdad? Por constituida la servidumbre. El señor le habló, el propietario de la finca B, le habló al propietario de la finca A que le permitiera salir y firmaron un contrato. Ahora, ¿cómo se extinguen las servidumbres? Pues en el artículo 817 se habla de la extinción de las servidumbres voluntarias. Es un artículo relativamente prolijo que ustedes pueden... Las servidumbres voluntarias, cuando la servidumbre y aparente por el no uso de se usó durante 3 años, ya no hay servidumbre, ¿no? Y cuando fuera discontinua o no aparente, que no se usa en 5 años. En segundo lugar, cuando los predios sin culpa del dueño del sirviente llegan a tal estado que no pueden usarse la servidumbre. Es decir, el predio sirviente pues permitió el paso, pero las circunstancias no posibilitan su empleo porque por la remisión gratuita o onerosa hecha por el dueño del predio dominante. Cuando él dice, ya no quiero la servidumbre, ¿verdad? Ya tengo otras servidumbres, que es el caso que se contiene en el artículo subsiguiente, cuando constituida en virtud de un derecho revocable, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene una circunstancia que debe poner el término a aquel. Es decir, si yo la constituí por 10 años y pasaron los 10 años, terminó. Si yo impongo una condición, ¿verdad?, que le den mantenimiento y si no lo hacen, pues entonces no cumplieron con la condición, ¿verdad? O hay alguna circunstancia que ponga término, ¿verdad? Porque ya pasó otra carretera por ese sector y ya no se necesita usar la servidumbre. Y las servidumbres legales están en el 820, dice, las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso de 5 años si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbre de la misma naturaleza. Es decir, si hay otra servidumbre que la puede usar en mejores condiciones el dueño del predio dominante, pues entonces concluye la servidumbre. Como estoy concluyendo yo la exposición de esta noche y les voy a hacer unas interrogantes como las hacemos de costumbre. Por ejemplo, le pregunto a Jorge Enrique Ciano. Jorge Enrique. Bueno, entonces le pregunto a Sofía Castillo. Sí, licenciado. Gracias, Sofía. Muy amable. ¿Qué es la servidumbre? Ahí está regulada en el artículo 752.
Es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Muy bien, Sofía, explíqueme ahora qué diferencia hay entre el predio sirviente y el predio dominante. En que uno tiene disponibilidad sobre el otro, licenciado. Sí, así es. ¿Cuál es el que tiene disponibilidad sobre el otro? El dominante. Muy bien. Muy buena respuesta. Le estoy muy agradecido. A ver, le pregunto a Raúl Estuardo Orozco. A ver, le pregunto a Jorge Alexander Caal. Buenas noches, Lic. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muchas gracias por intervenir, porque los varones son poco participativos, pero por eso se lo agradezco de manera muy especial. Por favor, explíqueme usted qué diferencia hay entre las servidumbres continuas y las discontinuas, que es el 4.1 y el 4.2. Las continuas son las que tienen su uso incesante, o sea que no acaban. Exactamente. Ajá. Y las discontinuas tienen, ¿cómo se diría eso? Como tiempos de uso. Como tiempos de uso, sí, está muy bien la respuesta. Un ejemplo de una servidumbre continua, ¿cuál será? Cuando se da paso de servidumbre entre propiedades. ¿Pero qué tipo de servidumbre? ¿Será la de acueducto, donde pasa el agua, por ejemplo? Sí, sería la de acueducto. Ajá. Sí, muy bien. Muchas gracias. Oye, le estoy muy agradecido. A ver, le pregunto a José Manuel Cordero. Buenas noches, licenciado. Miguel. ¿Qué? Estoy hablando con Kevin. Ajá, no sé si soy yo. Vaya, Kevin, muchas gracias. Kevin, por favor, ¿cuáles son las características de la servidumbre? 7.1 y 7.2. Muy bien. Las características son la inseparabilidad y la indivisibilidad. La inseparabilidad está regulada en el artículo 755 y la indivisibilidad está en el 756. ¿Se los leo? Sí, no, está bien. Estoy muy agradecido. No está correcta. Está correcta la respuesta, perdón. Y para concluir, a ver, le pregunto, ya me da pena preguntar a algunos varones, porque, en fin. Bueno, Giancarlo sí me tiene que contestar, por favor, Giancarlo. Sí. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Giancarlo? Ya nos saludamos otra vez, ¿verdad? Giancarlo, ¿qué diferencia hay entre las servidumbres positivas y las servidumbres negativas? Las positivas, permítame que aquí lo tengo apuntado. Las positivas se refieren a una acción. Sí, ¿y las negativas? Cuando el propietario. Y las negativas a una omisión. Esa es la respuesta correcta. Bueno, concluimos la clase. En la clase anterior les trasladé un cuestionario y ahora les traslado otro. Tanto el otro cuestionario como este son material del examen final. Por favor, ya que tenemos el tiempo realmente apremiante, porque nosotros nos examinamos el día 16 de noviembre, pero ustedes empiezan a examinarse el 8. Entonces, yo les pido que los vayan a atender. Les sugiero respetuosamente. ¿Sí? Lic, perdona que le interrumpa. Solo tengo una duda, no sé, ¿me escucha, Lic? Sí, yo le escucho. Por ejemplo, una persona es dueña de un terreno y tiene construidas 3 apartamentos. El paso que tiene que pasar en la entrada, digamos que sea el primer apartamento, el segundo y el tercero, el paso que se constituye para llegar al último apartamento, eso lo podemos catalogar como una servidumbre. No, porque es de un mismo propietario.
no son servidumbres diferentes, no son inmuebles diferentes. A ver si le entendí. Al momento de que él quiera vender o que sea, o que vaya a otorgarle a sus hijos su propiedad. Mire, a ver si le entendí. Hay una persona que tiene un inmueble, él es el propietario del inmueble y construye ahí 3 apartamentos, ¿sí? Exacto, pero con el fin de darle a sus hijos a cada quien su apartamento o vender cada apartamento. Bueno, entonces tiene que tener una salida a la vía pública, ¿verdad? Pero eso lo puede construir él, porque para que haya servidumbre es menester que hayan 2 inmuebles. En este caso, usted me está señalando que construyó y que le va a dar a sus hijos o que los va a vender. Entonces es indefectible que haya una salida común. Pero como él es el que está construyendo, pues yo creo que sería un poco obtuso que si yo estoy construyendo no deje una salida común. No, ya lo entendí. No sé si usted me entendió. Usted sí, yo va a construir y les va a dar a sus 3 hijos, a su hijo A, B y C, y deja una salida común de cada apartamento, para que salgan a una salida que les dé a la vía pública. Pero ahí no hay servidumbre, porque no son 2 inmuebles. Pues. Es un inmueble que después se dividió. Ya lo entendí, gracias, muy amable. No, por nada. Bueno, estamos concluyendo, nos hablamos el día martes de la semana entrante para abordar ya los derechos reales de garantía, en donde vamos a examinar primero Dios el martes la prenda y las garantías mobiliarias el día jueves. Así es que deseo que descansen y que tengan muy buena noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Que descansen.